La persona asintomática, había que se contagian las personas asintomáticas, etcétera, etcétera. No, es que todas las medidas sociales, de distancia social, de mascarillas, está basado en eso, en los asintomáticos, el miedo a contagiarse. No son confirmados de enfermedad, son confirmados de positividad en PCR, en donde hay muchísimos falsos positivos y en donde no son enfermos. Por tanto, ese juego de palabras o esa utilización del lenguaje es importantísimo dejar claro que es peligroso, porque dan informaciones que realmente no son reales. Correcto. Entonces, eso es así. La utilización de mascarillas está también basado en esa posible contagiosidad de asintomáticos. Claro. Decir que las mascarillas, solo la OMS considera la obligatoriedad en base al documento del 6 de abril del 2020, que se ratificó el 5 de junio del 2020, solo es la obligatoriedad a médicos, cuidadores y pacientes. Puede ser recomendable, puede ser beneficioso, pero esa posibilidad la introduce la OMS porque no podemos en medicina decir realmente que categóricamente os o no es, lógicamente, pero sabemos perfectamente que implantar medidas sociales de esta característica a nivel generalizado tenemos que sopesar el perjuicio y el beneficio. Y el 5 de junio del 2020 la OMS describe uno por uno los efectos dañinos de la utilización de mascarillas a nivel poblacional, en personas sanas, enfermedades respiratorias, alto riesgo de autocontaminación, proliferación de microorganismos, neumonías, infecciones de vías respiratorias altas y vías respiratorias bajas, por el uso de mascarillas. Lo expone y lo pone la OMS. No solo lo dije yo, que ya lo empecé a decir desde el primer momento en mayo en donde se habló de la obligatoriedad de las mascarillas. La OMS en el 5 de junio del 2020 así lo ratifica y ratifica que no existe evidencia científica que avale el enmascaramiento universal de la población sana en relación a mascarillas. Pero entonces, con haber confinado solo a los que tenían síntomas, por supuesto, yo ya lo dije en mi primer audio del 15 de marzo del 2020. El aislamiento selectivo es el que siempre a nivel de la historia de la medicina se utilizó. Nunca se utilizó un confinamiento generalizado y un aislamiento generalizado. En la Edad Media se cerraban las ciudades principalmente porque, no había otras medidas terapéuticas, pero el aislamiento también era selectivo. No se cerraban a nivel general. El aislamiento selectivo está contemplado en el artículo 18 del Reglamento Sanitario Internacional, que en el 2007 entró en vigencia en España y que más de 100 países firmaron. España es uno de ellos. Y en ese artículo 18 dice que solo se puede aislar a personas realmente que tienen síntomas y que son cuidadores. En ese sentido, lo dije claramente, ese Reglamento Sanitario Internacional se elaboró para contextos de epidemia y de pandemia, en donde se deben de llevar a cabo las recomendaciones de la OMS. Recomendaciones y documentación oficial de la OMS. Por eso hay esta diferenciación entre países y de alguna manera estamos con esta denuncia pública y tan intensa porque España es de los países del mundo en donde hay unas medidas más restrictivas, en donde hubo un confinamiento generalizado más intenso, permanente durante mucho tiempo y realmente la obligatoriedad de las mascarillas está como en poquísimos países del mundo. Por tanto, las consecuencias económicas, las consecuencias de salud y las consecuencias sociales van a ser muy negativas. La pobreza siempre genera enfermedad.